La siguiente persona que le voy a presentar es a Lucy Quiñones, tremenda mujer de Dios. También yo la conozco a ella ya por muchos años. Emma, oh, she's not here. I was going to say Brianna. ¿Salió? Oh, she's right there. Okay, Brianna, cuando Brianna tenía como sus 12, 13 añitos, cuando yo era maestro, cuando yo estaba enseñando en la escuela intermedia, ella asistía a la escuela. Ella es gemela con su hermano. And how old are you now? 28. 28. So imagínense. Entonces, desde ese entonces, pues cuando ella tenía 12, 13 añitos, en la escuela, pues la conocía a ella, y pues también Lucy ha estado en este corredor ya por muchos años, una mujer muy exitosa, una mujer, ¿verdad?, que ha logrado muchas cosas, financieramente una mujer muy bendecida, y pues yo diría, Lucy, como 3 años atrás, algo así, 3 años atrás nos volvimos como a conectar. Y pues hice una cita con ella, porque era para lo del evento, yo creo que era, sí, eso era, cuando hicimos lo del festival 3 años atrás, y hablando con Lucy, pues hablando de ciertas frustraciones también como pastor, pues ella me dice, oye pastor, ¿usted ha leído este libro? Y yo dije, ¿cuál libro? Y ella me dice, Priests and Kings of the Kingdom, ¿verdad? Sacerdotes y reyes del reino. Un librito, oye, like 50 pages, yo creo, como 50 páginas, un librito, pero pequeño, yo creo el librito más corto que yo he leído, pero que me impactó. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros siempre estamos pidiendo, Señor, si me trajera un millonario a la iglesia, just bring me one millionaire, just bring one, just one. Si me trajera un millonario, un hombre con mucho dinero, Señor, las cosas cambiarían, everything would change and it would be perfect and awesome, y esto y lo otro. Pero, para nuestra sorpresa, los millonarios están en nuestra iglesia. Pero lo que pasa es que no lo sabemos. No entendemos que en nuestra iglesia están esos hombres y mujeres ya en nuestras iglesias. Y ahí, como pastor, en mi ignorancia, en mi inmadurez, pues yo pensaba que todo el mundo estaba llamado pues, para nuevamente o tocar un instrumento, o estar al frente de una casa de fe, o predicar el evangelio, y todo era en el ámbito espiritual y en cuestión de la iglesia. Más que pensaba en mi mente era la iglesia, que estoy levantando a la gente para que puedan ser ministros en la iglesia. Pero leyendo este libro, que era de un hombre que era pastor, ahí pues pude ver que no, que la responsabilidad como nosotros, como pastores, es levantar los empresarios de nuestras iglesias. Porque hay hombres y mujeres que tienen ese llamado y ese propósito de empresarios, y muchas veces los menospreciamos a ellos y pensamos que ellos son menos espirituales. Y hablando con Lucy, después que leí este libro, hice otra cita con ella y le dije, Lucy, ¿por qué no hacemos esto? Yo necesito, porque en nuestra iglesia para ese tiempo teníamos empresarios, y yo quiero esto, porque estamos en plan de construcción, estamos en plan de comprar este templo y necesitamos dinero, pero una iglesia pelada, una iglesia que no tiene dinero. Sí tenemos la unción, sí tenemos el Espíritu Santo, sí se revuelcan los pelos, pero no tenemos esto. Y Satanás ha oprimido la iglesia en el aspecto financiero por muchos años. Conocen la iglesia, la gente en el mundo conoce la iglesia como que somos unos mendigos, que somos unos mantenidos. Miren, y siempre estamos pidiendo. Entonces, pero predicamos un Dios del oro y de la plata. Eso es lo que predicamos, pero no lo estamos viendo. Entonces, por gracias a Dios, por nuestra hermana Lucy, pues que nosotros 2 años atrás empezamos este ministerio de empresarios, y cuando empezamos yo creo que habíamos empezado yo diría como unos 9, 10 empresarios, y hoy por hoy tenemos sobre 30 empresarios en nuestra iglesia. Más de 30 empresarios. Nosotros este lunes, porque nosotros ya 2 años, este va a ser el 3er año, nosotros nos reunimos el último lunes de cada mes. El último lunes
Y algo yo me di cuenta. Entonces, este lunes tuvimos nuestra reunión de los empresarios. Llegaron 32 personas, empresarios. De los 32, Luciana and I'll share this with you. You know what? Half of the business people, mitad, no eran de nuestra iglesia. Eran gente seculares. They just came, they heard about it. I don't even know, maybe quizás through Facebook or something. Pero tuvimos como unas 8 familias, 8 empresarios que nunca habían escuchado de nuestra iglesia. Y pues vinieron a la reunión, y esto es lo más lindo. Después de la reunión, los empresarios dijeron lo siguiente: ¿y a dónde está su iglesia? Empresarios con mucha plata. ¿Y a dónde está su iglesia? I'm like, hey, my hey, 1650 pesos. Así es. Entonces, pero gracias a Dios por la visión de Lucy, pues yo quiero que ella aparece para frente y que ella tiene un don, una gracia para los empresarios, ¿verdad? Y pues yo espero que la información que ella le vaya a dar a ustedes pueda despertar algo en nosotros, para nosotros ir detrás y levantar los empresarios de nuestra iglesia. Nuestra hermana Lucy. Un aplauso. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Me puede subir un poquito el micrófono? El pastor dijo una hora. Y como somos personas de reino, guardamos el orden. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Me siento un poquito como un pez fuera de agua, porque pues para mí es una honra estar entre medio de tantos sacerdotes del reino de Dios. Sin embargo, yo no soy pastora. Yo soy una mujer que Dios levantó en el mundo de los negocios, y de verdad que jamás imaginé que desde el día que conocí al Señor, todo ese proceso iba a traerme a un momento como estos. Primeramente le doy gracias a Dios, como les digo. Es por obra y gracia de Dios que puedo estar aquí parada, no solamente por información bíblica, sino por experiencia propia. Mi esposo hoy no está acá conmigo, él es empresario también, los dos somos empresarios. Él tiene un proyecto que tiene que terminar para el lunes, llegan los inspectores, entonces quería estar acá conmigo y le dije no, yo voy con mi hija. Los dos estamos bajo la cobertura de Global Church Fellowship International. El pastor y apóstol Gaspar Anastasi, que lleva muchos años acá en el área. Dios ha hecho cosas grandes en la vida de él, y obviamente pues ahí es donde el Señor nos quiso. ¿Por qué yo me voy a parar acá hoy a hablar con ustedes? Obviamente ustedes no necesitan que yo venga a hablarles de la palabra de Dios, pero sí hay algo que yo firmemente creo, que el reino de Dios, y digo el reino de Dios porque conociendo la palabra de Dios, Dios no nos llama solamente a la iglesia, sino a expandir su reino. Nosotros somos la iglesia. El reino de Dios, todos sabemos que sufre violencia, pero solamente los valientes, los audaces, los atrevidos, los que están dispuestos a enfrentar muchos nos, son los que lo arrebatan. Yo recibí al Señor en el año 2000. Yo sé que el pastor Humberto Sánchez conoce de mí, obviamente el pastor Benjamín Flecha, como les comentó, era maestro de mi hija, la pastora ahora Miriam ha conocido de mí, y por muchos años, cuando yo recibí al Señor en el 2000, él me puso al lado de una mujer muy fuerte en la palabra, una pastora que yo no entendía por qué me decía, tengo que entrenarte, tengo que enseñarte la palabra, y me llevó como por un bootcamp, un entrenamiento intensivo, y yo decía, pero cójalo con KGBC, porque yo soy nuevecita en esto. Más adelante el Señor pues tenía sus planes y me lleva a otro ministerio, un ministerio con un pastor también
con una palabra muy fuerte, pero allí yo pasé un proceso que me llevó a entender lo que hoy les voy a compartir a ustedes. En ese ministerio Dios lo utilizó porque, como sabemos, todas las cosas obran para bien, para aquellos que somos llamados y amamos a Dios. En ese ministerio Dios me trató de miles maneras. Ese fue mi Getsemaní por 5 años, donde yo decía, pero si Dios me ama y Dios me quiere, ¿por qué me desechan? ¿Por qué me rechazan? Si desde aquí el altar predican el amor incondicional de Dios, ¿por qué no me lo demuestran? ¿Qué pasa? Pasaron años y en la primera iglesia donde yo llegué, lo primero que el Señor nos enseñó fue la siembra, el poder de la siembra, por qué debemos de sembrar. Pero más adelante en el segundo ministerio, porque la primera pastora de nosotros se fue a otro país, nosotros comenzamos a entender que no era solamente la siembra, sino convertirnos en inversionistas del reino. Entonces yo vengo a hablarle a otro nivel a ustedes, porque en el mundo empresarial existen muchos inversionistas. Desafortunadamente en el reino de Dios existen muy pocos inversionistas. Vuelvo y le repito, desafortunadamente en el reino de Dios, en el reino de aquel que es dueño de la plata y del oro, del cielo a la tierra y toda su plenitud, existen muy pocos inversionistas. Allí en aquel ministerio recuerdo momentos muy difíciles porque fui muy segregada, rechazada, aislada, y yo no entendía por qué, pero Dios en su misericordia en el 2007 trajo un apóstol. No voy a decir su nombre porque el punto que quiero darles no es lo que sucedió en nosotros, sino como Dios cumple su propósito, aunque tenga que mover cielo y tierra. A mí me habían puesto en disciplina, yo no sabía por qué. Me habían puesto en disciplina, me habían sentado, supuestamente alguien dijo que yo andaba detrás del púlpito del pastor. Y bueno, yo decía, pero ¿de dónde sale esto? Llega este apóstol muy altamente reconocido internacionalmente, a mí me habían utilizado para traducirle. Les estoy contando esta historia porque ustedes hoy se van a dar cuenta que ustedes tienen estas personas en su propia iglesia. Y para mí lo más importante es que ellos no pasen lo que yo y mi esposo pasamos. Porque si no hubiera sido por la gracia y el amor que tenemos a Dios, formaríamos parte de las 50,000 personas que se van de la iglesia y jamás quieren volver a saber de una iglesia. Yo, mi esposo y mis hijos pudiéramos ser estadísticas fatales. Yo conozco personas que se han ido de la iglesia y sus vidas han sido destrozadas. Gracias a Dios, el amor de Dios en nosotros produjo un amor por Él que no nos rendimos cuando se trataba de la iglesia. Amén. Y ese es mi propósito hoy, que eso no suceda. En el 2007 llega este apóstol y a mí me habían utilizado para traducir. Y de repente él se voltea a mí y me dice, ¿dónde está tu esposo? Él nunca me conocía. Nos llama al frente y nos imparte una palabra que yo no entendí. Dijo, así dice el Espíritu de Dios, ustedes serán ministros del mercado, repartirán las riquezas del reino y su llamado será apostólico. Yo no entendí nada de eso. Tan pronto sucedió eso, me quitaron de todo ministerio, me quitaron de todo servicio, jamás volví a traducir, me sentaron y lo único que yo encontré hacer por los siguientes 2 años, porque Dios estaba tratando conmigo y Dios me decía, tienes que obedecer. Y cuando uno es una mujer fuerte, uno tiende a familiarizarse mucho con el esposo, entonces quiere decirle al esposo qué hacer. Y nosotras, como pues sabemos cómo llegarle al esposo, a veces entramos en un poco de manipulación. Y el Señor me decía, no, tú te vas a someter. Fueron 2 años
donde yo no lloraba por la alabanza, yo lloraba de dolor. Pero ahí me mantenía. Un día el Señor me dice, bueno, eso fue en el 2007, lo único que yo encontraba hacer cuando ya no, porque cuando uno ama al Señor uno le quiere servir. Entonces yo misma me voluntarizaba y me iba a cuidar los niños. Entonces yo disfrutaba mucho haciendo las clases para los niños. Un día el Señor me dice, yo no te tengo acá para que aprendas qué hacer. Tú estás sentada acá, en este Getsemaní, para que aprendas lo que nunca debes hacer con la gente que yo te traiga a tu lado. Más adelante llega otro apóstol, no me conocía. Como les digo, ya llevaba 2 años, eso fue en el 2009, llevaba 2 años sentada. Y de repente yo lo único que sí sabía era que decir, bueno Señor, me tienes que dar una palabra porque ya no aguanto más. Se acerca este apóstol y me dice, póngase de pie. Y yo le había estado diciendo al Señor, tienes que hablarme. Porque a veces uno llega a un punto donde uno dice, ya no doy para más, pero el Señor le habla a uno y uno se anima. Esto fue en el 2009, el mercado en esta zona cayó en el 2008. Mi esposo tiene una empresa de construcción, yo tengo una empresa de bienes raíces. Las dos esferas del mercado más devastadas por la crisis financiera. Y el Señor nos dijo, si ustedes me llevan a su empresa, yo les voy a mostrar que yo no soy solamente un Dios de la iglesia, yo soy un Dios de la empresa. Yo le compartí a mi esposo y oramos, el Señor nos dio una instrucción y jamás habíamos escuchado de esto. El Señor nos dijo, me van a dedicar una vigilia el primer viernes de cada mes en la empresa y van a invitar personas de su oficina, de fuera, a cualquiera. Y nosotros en obediencia comenzamos una vigilia el primer viernes de cada mes en la empresa. Dios siendo Dios, allí hizo grandes cosas. Nosotros era en fe, no lo entendíamos. Vinieron algunos pastores. En ese entonces la pastora Miriam tenía un ministerio de danza, ella vino una vez. Y me empezaron a llamar personas del área a preguntarme que si yo había abierto iglesia. Yo le dije, no, yo no había abierto iglesia, yo soy empresaria. Esto siguió y poco a poco nos comenzamos a dar cuenta que ciertamente, y hoy les vengo a hablar de esto, este es el punto, Dios es un Dios del mercado, Dios es un Dios de la ciudad. El pastor compartía acá de que yo le escribí porque yo también traje unas estadísticas, que el 70% de los pastores no tienen mentor. Yo vengo a decirle a ustedes, pastores, que el 99% de los empresarios no tienen mentor espiritual. Y es triste, porque todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he aprendido, el conocimiento del ministerio del mercado, no me lo enseñaron mis líderes espirituales, me lo enseñó mi Padre Celestial. Porque en el 2009, cuando Dios ya le dio la luz verde a mi esposo, que yo no lo podía creer, él dijo, sí, ya llegó nuestro tiempo. Había una inquietud en nosotros que no entendíamos. O sea, ¿por qué nosotros nos tenemos que ir? ¿Por qué? Yo le decía, ¿por qué? Yo no me quiero ir. Yo quisiera que esto funcionara acá. ¿Por qué me tengo que ir? Es triste cuando hay una oveja que no se quiere ir, pero simplemente no puede servir al Señor en aquello que Dios le ha llamado en ese lugar. Es triste. Mi esposo y yo estábamos muy tristes. O sea, llorábamos, sufríamos. Pero como Dios es grande,
decidimos que íbamos a comenzar a servir al Señor con nuestras riquezas. Siempre las hemos llamado riquezas porque Dios no da miseria, Él da riqueza. Y comenzamos entonces a hacer viajes misioneros. Estábamos muy bien entrenados en la palabra. Dios trajo un apóstol de Port Charlotte, nos dio la cobertura porque conocíamos el orden de Dios, conocíamos la palabra, conocíamos la estructura de autoridad para Dios, conocíamos cómo Dios se mueve y funciona, y todo lo que habíamos aprendido lo aplicamos. Sabíamos que no podíamos trabajar en el reino sin tener un orden delante de Dios para demostrarle a Él honra y excelencia, porque los hijos de Dios, los hijos del reino son gente de excelencia. Entonces recibimos la cobertura y nosotros comenzamos a hacer viajes misioneros y los cubríamos con nuestro propio ingreso. No recaudábamos fondos, no pedíamos donaciones, no hacíamos fundraisers, nada. ¿Qué sucedió? Eso fue en el 2009, 2010. El mercado estaba pasando la peor crisis. Cerraban empresas de construcciones, tanto que la oficina que nosotros terminamos teniendo era la oficina de una constructora muy altamente reconocida por más de 25 años en el área, que había quebrado. Y el Señor nos otorgó esa oficina para nosotros en la del Prado, y tenía más de $150,000 en mejorías. Tenía alfombra lujosa, eso era impresionante. Y yo decía, wow, y esa constructora cerró, y mi esposo Rey sigue, y yo sigo. Llenamos un contenedor, lo mandamos a Honduras. Nosotros recaudamos todo eso. Hemos conocido el principio de no solamente ser sembradores o diezmadores o ofrendadores, todo lo tradicional. No, nosotros, Dios nos puso un deseo de ser inversionistas del reino. Y por eso hoy estoy aquí parada, por experiencia, porque recibí al Señor en el año 2000, conocí a Dios, pero cuando el mercado cayó y cuando viví mi Getsemaní y cuando pasamos toda esa tribulación, que como les dije, pudimos haber terminado siendo los 50,000 que se van de la iglesia, no regresan, experimentamos a Dios. Experimentamos a Dios de una manera donde Él dice en Deuteronomios 8 que Él nos dará la unción para hacer riquezas. Todos sabemos que la unción no se incrementa sin un precio, sin un dolor, sin un parto, sin sacrificio. Entonces, si Dios nos da la unción para hacer las riquezas, los empresarios tienen esa unción, tienen ese llamado, pero ¿quién lo va a desarrollar? ¿Quién lo va a descubrir? ¿Quién los va a desplegar a que salgan? Para que la palabra que dice que vamos a ver y que está comenzando a suceder en este momento, en Proverbios, que en los últimos tiempos las riquezas del impío, ¿qué? Pasarán del impío a los hijos de Dios. El impío no va a venir a la iglesia. El impío no va a venir a la iglesia, a las cuatro paredes. No va a venir. Pero ¿sabe quiénes? Los pastores, los sacerdotes necesitan ir a buscar a los saqueos, a los centuriones. Dios no los encontró en la sinagoga. Jesús no encontró a Saqueo en la sinagoga ni a centurión en la sinagoga. Come on. Yo siempre le he dicho a Dios una cosa muy interesante, porque yo le hablo a Dios, me dice que es mi papá, yo le hablo como mi papá. Yo nací en Colombia, yo no nací en este país. Entonces yo soy así bien descomplicada, como decimos en Colombia. Cuando salíamos a evangelizar, siempre me ponían de líder, porque decían que yo evangelizaba muy bien y siempre llegaba con la mayor cantidad de conversiones, íbamos de puerta en puerta. Y cuando pasó todo esto y cayó el mercado, yo le decía, Señor, y tantos pastores que me conocen a mí, a Rey, y tantos pastores que saben de Lucy Quiñones y saben dónde encontrarme, y ni uno ha llegado a orar por mí. Ni uno ha venido a decir, ¿cómo te va tu negocio, hija?
Es duro. Es duro. Hasta el día de hoy, el único pastor que me ha invitado a compartir su plataforma, porque yo lo reconozco y sé que es Dios que lo puso en su corazón, que es un pionero en esto del ministerio del mercado, que está llevando a cabo la visión de los últimos tiempos, que no solamente es ir y viajar el mundo, sino hacer, mire, yo soy una persona y digo, Dios, en el cielo no vamos a tener títulos, en el cielo vamos a tener coronas por haber cumplido la gran comisión, pero esa gran comisión incluye a los empresarios, los profesionales, los dueños de negocio. En el 2016, que de hecho lo tengo acá, el pastor Benjamín, que es el único que se ha acercado a mí así, de persona a persona, me invitó al evento que él iba a tener acá en Fort Myers. Y yo no pude atender al evento, pero al igual él me dijo, tengo un grupo de empresarios y es increíble como Dios hace las cosas, porque yo tengo mis notas acá. Y aquí mismo estuve parada el 4 de junio del 2016, compartiéndole al grupo que el pastor hizo acá. Y nunca me hubiera imaginado que marzo 2 del 2019 estaría compartiendo el mismo tema, pero a otro nivel. Como rey del reino de Dios, a los sacerdotes del reino de Dios. Porque todos sabemos que dice en Apocalipsis que Él nos ha llamado reyes y sacerdotes. Entonces en esta mañana yo le tengo, esto que yo tengo acá es muy largo, me quedan unos pocos minutos, pero yo creo que ya ustedes han entendido lo que Dios quiere que ustedes comiencen a ver. Pero esta mañana yo le decía al Señor, de hecho yo tenía que estar en una conferencia en Bogotá, Colombia, la Conferencia Nacional de Century 21, donde vienen todas las oficinas de todo el país, y yo iba a tener una participación estelar. Pero cuando el pastor Benjamín Flecha me llamó y me dijo, Lucy, no te olvides que marzo 2 es la conferencia que tengo con los pastores para que compartas sobre el ministerio del mercado. Cancelé esa conferencia porque le dije al Señor, lo tuyo viene primero. Amén. Yo creo firmemente que si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Los empresarios tienen que aprender eso también, pero ¿quién se los va a enseñar? ¿Quién se lo va a enseñar? Los empresarios necesitamos líderes espirituales que nos entiendan. Somos gente controversial, rara, distinta. No nos conformamos. Miren, los empresarios somos como Jesús, revolucionarios. Intimidamos sin querer intimidar. Y después vienen los otros hermanitos a señalarnos y a llevarles chismes a los pastores. Y nosotros decimos, ¿pero qué pasó? Y entonces nos empiezan a marginar, porque no nos entienden. Porque no nos entienden. Entonces esta mañana y toda esta semana dice, bueno Señor, ¿qué yo le voy a decir a los pastores? Wow, a los pastores, le estoy hablando a los sacerdotes de mi Dios. O sea, yo no les puedo ir a enseñar palabra. Ellos tienen más teología que yo, seguramente. Ellos se conocen la Biblia de tapa a tapa. Y yo conozco la palabra porque la vivo, la amo, la quiero. Es mi lenguaje con Dios. Pero yo no predico un mensaje todos los domingos. Yo no soy pastora. Y esta mañana, a las 4:45, Dios para mí es bilingüe. Él y yo hablamos en inglés y en español. Me lo dijo en inglés. Pero después le mandé un texto al pastor y le dije, pastor, ¿y esto es en inglés o en español? Y me dijo en español. Y yo, Me dijo, tú le vas a decir a los pastores que están ahí en esta mañana que el ministerio del mercado es el llamado de Dios a sus sacerdotes y reyes para que colaboren en llevar adelante el reino de Dios y que se cumpla, que el cielo venga a la tierra. Eso fue lo que Dios me dijo.
que el ministerio del mercado es aquel ministerio que Dios está y va a seguir usando para que los reyes y los sacerdotes comiencen a colaborar, laborar juntos, para que el reino de Dios se pueda seguir llevando hacia adelante. Pero lo más importante es que el cielo venga a la tierra. Y cuando yo meditaba en esa palabra, yo dije, wow, es que esa es la oración más simple que Jesús enseñó a sus discípulos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, el ministerio del mercado es un ministerio muy distinto. Es un ministerio non-conforming, no conformista. Es un ministerio no tradicional. Es un ministerio no es, ¿cómo le dijera yo? No es, es out of the box, se sale del cajón. Porque los empresarios somos distintos, somos personas que Dios nos ha hecho con unas cualidades que como que no entran dentro de lo que nosotros en la iglesia hemos aprendido. Entonces ahora yo entiendo por qué decían que yo andaba detrás del púlpito del pastor. No era eso, es que me veían como una persona que movía gente, que tenía liderazgo, que era influyente. Los ministros del mercado están sentados en sus iglesias. Lo que pasa es que allí quizás están invisibles, quizás están marginados, quizás están limitados, o quizás están detrás de la sombra. Pero estamos esperando, porque eso es lo que yo esperaba. Yo no le vengo a hablar de algo que leí, yo lo viví. Están esperando que alguien los descubra, que alguien los desarrolle, que alguien los despliegue, que alguien crea en ellos, que alguien les dé mentoría, guianza, dirección espiritual para empresarios. Porque mire, yo les voy a decir una cosa. El 98% de las personas que van a su iglesia todos los domingos, el 98% viven el 80% de su vida en el mercado. Y yo no creo que Dios tenía como propósito que su palabra solamente fuera una palabra dominical, una palabra del domingo, una unción para el domingo, un mover del Espíritu para el domingo, todo dominical. Porque los hijos de Dios necesitamos a Dios, la unción, el Espíritu y todo lo que hay en la palabra de Dios de lunes a sábado. Entonces, si solamente se nos enseña una palabra dominical, y las estadísticas dicen que el 98% de los cristianos pasan más tiempo en el mercado que en las cuatro paredes de la iglesia, o sea, solamente el 2% de los cristianos trabajan dentro de la iglesia. El 98% de sus ovejas están afuera. ¿Qué hay afuera? Demonios, potestades, ateos, satanistas, opresión, oposición, dificultad, batalla, guerra. ¿Cómo ellos aplican un mensaje dominical de lunes a sábado? Menos del 20% de los cristianos diezman y ofrendan consistentemente. Menos del 20% de los cristianos diezman y ofrendan consistentemente. Porque nadie los está mentoreando, porque nadie les ha enseñado. Entra en pacto con Dios, hazlo el socio de tu empresa. ¿Usted sabe por qué la empresa de mi esposo y mía no cerró? No es porque él y yo somos los meromeros. No cerró porque entramos en un pacto empresarial con Dios. Nos volvimos inversionistas del reino. Pero a mí nadie me habló de eso dentro de las cuatro paredes de la iglesia. ¡Qué triste! ¡Qué triste que lo tuve que aprender sola! Cuando en la iglesia me hablan de amor. ¡Qué
Qué triste que mi experiencia tuvo que ser con Dios, mientras lloraba y sufría porque no encontraba el alimento que yo necesitaba. Qué triste que Dios tuvo que mover cielo y tierra y traer a un pastor que yo jamás he sido oveja de su rebaño, pero que gracias a Dios no se intimidó con Lucy Quiñones. Las iglesias en los Estados Unidos están en crisis. El 95% de los pastores tienen que tener o trabajos seculares o hacer otras cosas para sustentar su hogar y la iglesia. Por eso escuchamos venta de una cosa, venta de la otra, venta de eso, venden de todo en la iglesia. Porque el pastor y la pastora no pueden ser sustentados. Los reyes están para sustentar la iglesia. Los reyes están para que los pastores tengan la mejor vida, porque son los sacerdotes que están delante de la presencia de Dios, que dedican su día, su noche, para orar por el pueblo, la ciudad, el país, el presidente, los líderes del mercado, el comercio, la economía, las familias de cada persona que va a su iglesia. Los reyes son los que están llamados y supuestos a sustentar el sacerdote de Dios. ¿Por qué no está sucediendo? Porque los empresarios estamos sin mentores que nos enseñen estas cosas. Entonces el enemigo ha hecho un tremendo trabajo, excelente trabajo, en mantener la iglesia quebrada y pobre y calladita. ¿Qué influencia tienen las iglesias en la alcaldía de su ciudad? ¿Qué influencia tiene su iglesia, con todo respeto, en la alcaldía de su ciudad? ¿Qué conoce la alcaldía de su ciudad acerca de usted, su llamado, su iglesia y su propósito en esa ciudad? La mayor parte de la alcaldía, porque yo conozco a los alcaldes de las dos ciudades que represento acá localmente, Cape Coral y Fort Myers, Joe Covielo de Cape Coral y el alcalde Henderson de Fort Myers. El concepto del mercado acerca de las iglesias, y con todo respeto se lo voy a decir, por favor, recíbalo como un llamado de que lo mejor para su ministerio está por venir. Amén. Y usted tiene gente ahí sentada que se están desnutriendo porque no encuentran cómo amar a Dios y cumplir su propósito. Yo no canto, yo no toco un instrumento, yo no me llamo a un púlpito. Y como intimidaba a la gente que me rodeaba, me sentaron por 2 años. Porque supuestamente los intimidaba. Era porque no entendieron mi llamado. Y en las ciudades alrededor de los Estados Unidos, el concepto que tiene el mercado, el comercio, sobre las iglesias y sobre todo las hispanas, es que tenemos mentalidad de voltear. Todo lo queremos gratis. Todo lo queremos gratis. Todo es deme. No, la iglesia está llamada a entrar a la alcaldía y decir, alcalde Henderson, mire, $100,000 para mi ciudad, porque yo soy sacerdote de esta ciudad y represento el reino inconmovible de Dios. Amén. Mire, alcalde de su ciudad, ese parque donde está esa gente vendiendo droga y haciendo prostitución, no lo quiero en mi ciudad. ¿Cuánto necesita para restablecerlo, para reedificarlo, para cambiarlo? Yo lo voy a costear. $200,000, dígame a nombre de quién hago el cheque. Para eso está la iglesia. Amén. Para marcar la diferencia, para hacerle guerra a un reino que trae pudrición y desastre. ¿Y por qué no sucede eso? Porque el enemigo está haciendo un muy buen trabajo en mantenernos escasos y con una mentalidad de cheque en cheque para todos los que están en nuestra congregación. Y por eso no diezman, no ofrendan, no son inversionistas del reino. A mí esto me apasiona porque es que yo lo viví, lo parí, lo he visto. Dios me mantuvo de pie ante la peor crisis.
y su palabra en la vida nuestra se está cumpliendo. Haré de ti un gran nombre. Hubo un tiempo donde Lucy Quiñones tiene Lucy Quiñones. Hoy en día Lucy Quiñones la conocen. Hoy en día Lucy Quiñones tiene un estatus y todos saben que yo soy una mujer de fe. Porque le dije a Dios un día, si esto es verdad, siempre te daré el lugar de honra. Amén. Y yo no hablo así solamente acá, yo hablo así en mi empresa. En mi empresa hace aproximadamente un mes, una de las muchachas que trabaja ahí vino y me dijo, me siento mal. ¿Qué te pasa? Fui al doctor y dicen que me tienen que hacer un examen de vamos a mi oficina. Empecé a orar por ella. Llamé a mi hija porque yo sé que cuando iba a entrar ahí necesitaba un poco de respaldo espiritual y nadie más ahí no confiaba para estar ahí conmigo. Estaba orando por ella y se comenzó a manifestar los demonios en mi oficina, en Century 21, que es una empresa inmobiliaria. Esa es una empresa de reino. Amén. En mi oficina, mi mano derecha recibió al Señor. Yes. En mi oficina, el 7 de marzo se va a hacer uno de los muchos estudios bíblicos empresariales. Amén. En mi empresa, Dios es Dios. Porque Amén. yo soy quien soy y Él ha hecho de mí un gran nombre. Me ha bendecido, he sido de bendición. Porque Dios así me lo prometió, pero yo he tenido que hacer mi parte. 2 de cada 3 iglesias en los Estados Unidos están o estancadas o en decadencia. 2 de 3. O sea, de 3 iglesias en los Estados Unidos hay 2 que están o estancadas en su crecimiento o en decadencia. Yo tenía aquí, el pastor dijo el 80%, así que si sacamos el promedio, dependiendo de donde, el 65% de las iglesias tienen semanalmente menos de 100 personas, incluyendo niños. El 14% de los cristianos ganan menos, el 14% de los cristianos ganan más de $100,000 al año. Solamente el 14% de cristianos evangélicos pentecostales ganan en combinación como ingreso de hogar, ingreso combinado, más de $100,000 al año. El 35% de los cristianos ganan menos de $35,000 al año. El 90% de las personas que van a la iglesia, yo era parte de ese 90%. Hasta que decidí no conformarme, porque estaba confusa, porque yo decía, no puede ser que lo único que yo pueda hacer es abrir una iglesia, no puede ser, imposible, no puede ser, yo no siento abrir otra iglesia de las 4,000 que están abriendo todos los meses. Gracias por compartir eso. No lo siento, entonces, ¿cómo que si yo no quiero abrir una iglesia, entonces yo no tengo un llamado, no puedo servir a Dios? No me conformaba. Y es porque el 90% de la gente que va a la iglesia no sabe su llamado. ¿Cómo van a saber su llamado si los mismos pastores no conocen que puede haber otro llamado fuera de pastor, de evangelista, de maestro de música, de maestra de escuela dominical, de ujier? Hay más, hay mucho más. Hay empresario, hay dueño de negocio, hay profesional, hay emprendedor, hay triunfante, hay influenciador, hay persona que hace estrategias, hay economista, hay doctor, hay abogado, hay líder, hay alcalde, hay presidente, hay tantas cosas que es un llamado. Entonces nos tenemos que ir, o sea, por favor, pastores, yo les digo una cosa, ¿cómo el 90%, el 95% de la gente que está en la iglesia no conoce su llamado? Porque si no se conforma a lo que nosotros hemos conocido, entonces esa persona no tiene llamado. Imposible. ¿Por qué se tiene que ir la gente de la iglesia? Para convertirse en un cambiador de historia. ¿Por qué se tienen que ir de la iglesia? O sea, para ser cantante en Hollywood se tiene que ir de la iglesia porque
reconocido, altamente representante del reino, se tiene que ir de la iglesia, porque eso aquí no hay ministerio de esos en mi iglesia para que te pongas a cantar o a actuar o ser abogado o ser médico o ser alcalde o congresista o concejal. No, aquí o es afuera. Entonces se tiene que, ¿por qué? ¿Cómo que un doctor, un abogado, un empresario, un dueño de negocio, un profesional, un juez se tiene que ir de la iglesia para cumplir el llamado que Dios le dio? Qué lindo sería si los pastores llegara el día que pudieran decir: ese alcalde es de mi iglesia, Amén. ese juez es de mi iglesia, ese multimillonario ese es de mi iglesia también. ¿Viste el que estaba en los Óscares? Ese es de mi iglesia. ¿Viste ese cantante? Ese es de mi iglesia. ¿Viste ese senador? Ese es de mi iglesia. ¿Viste ese cambiador de historia? Ese es de mi iglesia. Ese que va a correr para Congreso, ese es de mi iglesia. El 95% de la iglesia en general no ha pasado de predicar y enseñar. Y los empresarios, dueños de negocios profesionales necesitan más que solamente una prédica dominical, una enseñanza ministerial. Necesitamos innovación, estrategias, desarrollo, descubrimiento, alta capacitación. ¿Por qué usted quiere lograr y alcanzar a los empresarios de su mercado? Le voy a decir por qué. En el 2010, cuando yo no entendía, pero ¿cómo yo voy a servir al Señor? Pero es que parte de mí era que si no hacía esto, entonces no servía aquí, entonces tampoco lo podía hacer allá. Encontré el único libro que pude encontrar, se lo voy a decir para que usted lo compre, lo reparta, lo lea y se lo dé a sus personas. Se llama God at Work. God at Work. Fue el único libro que encontré en el 2010. Y cuando yo comencé a leer ese libro, yo dije: esa soy yo. Gente controversial, esa soy yo. Yo no sé por qué, pero yo sé que yo soy controversial. Persona emprendedora, esa soy yo. Persona que mueve gente, esa soy yo. Líder nata, esa soy yo. Un poco inconforme, esa soy yo. Y ahí empecé a entender que mi ministerio era mi empresa. Ese libro me ayudó a entender que mi ministerio era mi empresa, que a eso Dios me había llamado, a levantar su reino en el mercado, a ser una empresaria de reino, a ser una empresaria como lo era Susana, que podemos leer y dice: y las mujeres con sus bienes sostenían el ministerio de Jesús. Las mujeres con sus bienes. Hacer una mujer, Proverbios 31, que dice: y ella invierte, compra tierras, hace, fabrica, hello. Ahí comencé a entender. Dios no quiere que sus hijos solamente funcionen dentro de la iglesia. Dios quiere que sus hijos funcionen en toda esfera de lo que Dios ha creado. Eso es lo que Dios anhela. La riqueza está en manos de los impíos. Los cristianos están financieramente depravados o no tienen. Hay mentalidad que hay que sacar, aún de la gente que está en nuestra iglesia, porque tenemos mentalidad de mendigo. ¿Cómo que la iglesia de Dios es la que va a dar el pan del día day later? ¿Cómo se llama? Day old bread. Pan del día después. Pollo del día después. Arepas del día después. ¿Por qué? Porque solo regalan. No. No. ¿Qué representación del reino tenemos? Decimos, dice la palabra, somos embajadores de Cristo. Cómo lucen, visten y se comportan y se proyectan los embajadores del mundo secular. Uno ve un embajador y lo reconoce, porque camina diferente, luce diferente, actúa diferente, se proyecta diferente.
Entonces los empresarios profesionales y dueños de negocios necesitan eso dentro de la iglesia. No tenemos que salir afuera a encontrarlo. Porque lo más probable es que lo vamos a encontrar de una persona que no tiene el amor por Dios que nosotros tenemos. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Va seduciendo a los empresarios. Los va seduciendo para que se alejen de la iglesia. De ahí los 50,000 que se van y no regresan. Porque ¿quién necesita ir a la iglesia para ser criticado, para ser enjuiciado, para ser aislado, para ser rechazado? No, no hay que ir a la iglesia para eso. Eso lo encontramos todos los días de lunes a sábado. Dice Apocalipsis 1:6, 1 del 1 al 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, yo entendí que los sacerdotes son los que están dentro del templo, delante de la presencia de Dios, a favor del pueblo de Dios, buscando el rostro de Dios, el poder de Dios espiritual. Y los reyes son los que se unen con los sacerdotes para recibir guianza espiritual, enseñanza espiritual, la palabra de Dios, para entonces salir a la ciudad y conquistar los territorios que pertenecen a Dios. Los impíos no se suponen tener más propiedad raíz que los cristianos. Pues bien, les repito, los impíos no se suponen tener más real estate, más propiedad raíz que los cristianos. Dice la palabra que el que presta es esclavo del prestamista. Los cristianos tienen derecho, comprado a precio de sangre, de tener su casa salda, su carro saldo, más que suficiente dinero en la cuenta bancaria, tener para dar y no pedir prestado. No solamente vivir en lo suficiente, sino más que suficiente. Amén. Los cristianos tenemos el derecho y estamos comisionados a tener la autoridad de poder tener más que suficiente y vivir en abundancia, en the overflow. Pero tenemos que hacer lo que dice Romanos, cambiar la manera de pensar. No conforméis a este siglo. No nos podemos conformar. Dice que la tradición invalida la palabra. Los empresarios están allá afuera, necesitando un guía espiritual, necesitando una oración. Jamás yo le he dicho a alguien en mi empresa, ¿puedo orar por ti? Me ha dicho que no. Y se lo he dicho hasta a satanistas. Pero evangelizamos la ciudad, ¿y qué pasó con las empresas? Tocamos puerta a puerta, ¿y qué pasó con los negocios? Entonces son cosas que Dios pone en mi mente y yo digo, wow, Señor, hay tanto por hacer. Cuando usted conquista empresarios, cuando usted levanta líderes del mercado, y aquí no he cubierto ni la primera página porque esto yo lo comencé a estudiar hace un año sin saber que el pastor me iba a invitar a hacer esto, pero esto es algo que yo constantemente lo estoy buscando porque no he encontrado sitio que me lo enseñe. Acá localmente no he encontrado. El apóstol con que estoy ahora nos está preparando para llevar esto a otros niveles y a otros lugares, porque es que esto se necesita. Porque es que usted como sacerdote y pastor necesita inversionistas que lo sostengan. Que todas las visiones que Dios ponga en su corazón sean ilimitadas financieramente. Que usted no tenga que estar limitado por el dinero. Que usted no tenga que estar esclavo de un trabajo. Que usted no tenga que predicar a esta hora y hacer eso a la otra. No, que usted pueda olvidarse y decir, Señor, mis reyes están trabajando para traer la provisión, o sea, pro hacia la visión, lo que soporta la visión. Usted tiene la visión, los reyes vienen y traen la provisión, o sea, a favor de la visión. Que viene, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué vamos a hacer este mes? Y como usted lo ayudó a prosperar y ellos, Dios les va a dar un corazón agradecido. Y van a decir, pastor, lo que necesite. Pastor, mire, lo quiero honrar, así como los reyes en la Biblia han honrado a los sacerdotes. Amén. Dice que, no me acuerdo el nombre de la mujer, pero era una mujer que trajo una embarcación de riqueza a Salomón. Esa, no me quería equivocar. ¿Usted se imagina que lleguen a su iglesia con una embarcación de riqueza?
para que usted pueda lograr expandir el reino de Dios, llevar adelante la visión de Dios, impactar su ciudad para Dios, influenciar su ciudad para Dios. ¡Wow! Cuando usted levanta empresarios, y yo le doy gracias a Dios que usó al pastor Flecha, y por año y medio, desde el 2017, abril del 2017 hasta el año pasado, el último lunes de cada mes me reunía con su grupo y yo no les hablaba así, de eso. Yo les hablaba de cómo ellos se iban a ir desarrollando, porque hay diferentes etapas, como un líder de mercado, un líder de reino y las cosas que ellos tenían que hacer. Pero yo entendí que cuando nosotros levantamos a los empresarios dentro de la iglesia, y aún más esos empresarios entonces comienzan a hablar: en mi iglesia me enseñan esto, en mi iglesia me enseñan esto, y los demás fuera en el mundo secular comienzan a ver que esta persona está prosperando, esa persona va a tener influencia, otros le van a preguntar y entonces ellos le van a decir: es que en mi iglesia mi pastor me mentorea para que yo prospere, para que yo sea el que más aumento en el trabajo le den, para que yo tenga gracia con el dueño de la empresa, para que yo sea el que sea más sobresaliente. Es que mi pastor o mi pastora es la que me capacita, me habilita, me entrena, me desarrolla para que yo represente un reino inconmovible. Entonces los demás le van a preguntar a ellos y ellos van a hablar de su iglesia. Amén. Si allí es donde ellos reciben eso. Y en toda cultura, aquí hay pastores de Panamá, de Colombia, de Honduras, todos ustedes que son de diferentes partes de acá del área, en toda cultura, en el planeta donde usted vaya, Dios ha establecido 7 montañas de influencia. 7 montañas de influencia. Toda cultura es movida por 7 montañas de influencia. Yo le voy a dar las 7 montañas de influencia y de allí salen los reyes. Hay reyes, gente que Dios llamó, ha capacitado para que ellos sean los influenciadores de esos lugares. La primera montaña es obviamente la familia. La familia. La segunda, los negocios. En toda cultura hay familia, hay negocios. La tercera, los medios. ¿Cuántos artistas famosos puede usted influenciar, atraer, llevar a los pies de Cristo? Porque Dios también, Jesús murió también por los artistas famosos. Está la educación. Los principales de las escuelas pueden ser parte de su iglesia, deben ser parte de su iglesia. Los concejales que se sientan en la ciudad deben ser parte de su iglesia. Los congresistas, los senadores, tenemos permiso de tener este tipo de personas en nuestra iglesia, pero la pregunta es: ¿qué estoy haciendo para posicionarme? Como decía el pastor anteriormente, le pedimos al Señor: tráeme un millonario. Usted sabe qué tristeza para uno de esos 2 líderes espirituales de nosotros que no puedan decir, esos 2 hispanos que llegaron a Cape Coral con 2 hijos pequeños, completamente en crisis financiera, que hoy Dios ha bendecido al punto que la empresa nuestra el año pasado vendió $2.3 millones en comisión. No puedan decir: Luz y Rey son de mi iglesia. No dejen que eso le pase a ustedes. Amén. Que usted pueda decir: ese millonario, yo lo levanté espiritual, yo soy su líder espiritual. Esa millonaria, yo soy su líder espiritual. Ese alcalde, yo soy su líder espiritual. Ese dueño de ese negocio, mira, empezó conmigo hace 10 años con un negocito y ahora tiene una cadena alrededor de los Estados Unidos. Esa persona allí es reconocida internacionalmente, viaja el mundo levantando a otros empresarios. Mira, a mí me han dado palabras. La misma gente que me rechazó me dio unas palabras que yo decía: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me profetizan de esta manera y me tienen sentada? Me decían: irás a las naciones y no solamente libertarás espiritualmente, sino que serás libertadora financiera de muchos empresarios. Y esa profecía me la dieron en el 2006. Y Dios lo va a cumplir. Amén. Las artes, los beisbolistas,
los pintores, todo lo que son las artes es otra montaña. La medicina es otra montaña. Y por último, en toda cultura existe la iglesia. Cuando miramos estas 7 montañas, y con esto voy a cerrar, cuando miramos estas 7 montañas, ¿cuál es la de menor influencia en la cultura? ¿Cuál es la de menor influencia en cada cultura? ¿Y cuál es la más financieramente en crisis? Wow. Yo cierro con esto. Somos el ejército de Dios, pero no estamos actuando como un ejército. Yo vengo del mundo empresarial. Dios me acaba de entregar una responsabilidad. Le doy gracias a Él porque yo simplemente soy un producto de lo que Él decidió, que no fue abrir iglesia. Y creo que mi esposo y yo representamos una nueva era del mover de Dios, una nueva generación, que somos la generación que vamos a llevar el cumplimiento de los últimos tiempos, donde vendrá la transferencia de riqueza de la mano de los impíos a las manos de los hijos de Dios. Y Dios nuevamente podrá utilizar a esos hijos para que esa esfera, esa montaña de influencia que es la iglesia, vuelva a retomar su lugar, que debe estar en primer lugar y no en el último lugar. No nos estamos comportando como ejército, porque en un ejército, cuando usted se enlista al ejército de su país o al ejército de este país, todo comienza con enseñanza básica, después enseñanza intensa, después entrenamiento y equipamiento, y por último un despliegue donde lo envían. Y así es como un ejército funciona. Y mientras nosotros querramos tener a la gente en nuestra iglesia sentada, eso no va a ocurrir. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tuvo que pasar todo eso? ¿Por qué no nos entendieron? ¿Por qué fuimos tan mal comprendidos? Y le voy a dar las características de un empresario para que usted no haga lo que nos sucedió a nosotros. Y esto yo no lo leí, esto yo lo escribí como fluyó de mi espíritu, porque esto lo hemos vivido, somos nosotros, mi esposo y yo. Las características de un líder del mercado, como comienza todo, es un líder del mercado. Número 1, es como un buey, tiene la unción de buey. Es trabajador, es hacedor, es guiado por resultados, es incansable, es perseverante y es implacable. Si usted tiene personas en su iglesia que tienen esas características, puede ser que tenga un muy gran líder del mercado. Además de eso, somos ocurrentes, somos voluntariosos, somos ingeniosos, somos inventivos, somos hábiles, creativos, visionarios y vencedores. Por último, somos personas estratégicas, influenciadores, replanteadores, o sea, cambiamos el juego. Nos dan instrucciones, pero siempre estamos buscando cómo hacerlo mejor y más rápido, más efectivo, más eficaz. Somos personas de empuje, de triunfo y somos emprendedores. Y por esas cualidades mi esposo y yo fuimos aislados, porque eso lo interpretaban como competencia ministerial. Y hoy en día les puedo decir que era llamado de Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga. Wow. Amen. No sé si Lucy, si puedo obtener el correo electrónico de cada uno de ustedes para que ya, so you can send us esas características. Okay. Porque yo sé que la dijiste pues, un poquito rápido, pero Sí. if you can send it to us,
para nosotros poder tener esta característica de mirar, porque yo sé que en mi iglesia hay gente que hay varios bueyes que están aquí en la iglesia. Muchas gracias. Un aplauso nuevamente para Lizzy. Sí. Mira, hay gente haciendo esta batería. Hay